Vamos nuevamente con el misterio del caso Diego Fernández, este adolescente argentino que desaparecía en el año 1984. Es cierto que estamos analizando un poco todo el contexto, todas las teorías, hipótesis que han ido saliendo en medios de comunicación y también por aquí abajo en los comentarios de todos nuestros vídeos. Prácticamente ya el único medio que está siguiendo esto. Estamos rememorando, estamos cubriendo, sacando por aquí todas las noticias y quizás que no habían salido tanto, incluso entrevistas. En esta ocasión vamos a ver una psicóloga forense, una licenciada en criminalística, que es Olga Hayde Fernández. Justamente tiene el mismo apellido que Diego, el chico que aparecieron sus restos en la casa de Christian Graf. Por el momento no se han dado más noticias de lo que ha pasado con Graf. Supongo que esta semana habrá nuevas informaciones, justo más o menos a la altura en la que estará subiéndose este directo aquí en YouTube, pero básicamente esta es una mujer que va a hablar un poquito del contexto y también de su presencia en cuanto a siendo experta, ¿no? de todo este tipo de casos, y a ver un poco lo que opina esta mujer. No habíamos visto más reportajes o más entrevistas con licenciados como lo es esta, pero ahora seguiremos analizando todo lo que me ponéis por aquí abajo, que son muchísimos comentarios día a día, y es que justamente es un caso que se está siguiendo desde todas las partes del mundo y que muchísima gente quiere que se haga justicia, ya sea desde Chile, desde México, Colombia, obviamente Argentina, también desde España, nosotros desde aquí comentando lo que sería este caso y que ojalá tenga justicia divina, aunque sea, y también justicia en medios de comunicación, que muchas veces es esa justicia que molesta, ¿no? a los asesinos o asesinas, que estemos en contra de ellos o que le saquemos a relucir todas sus mentiras. Vamos a ver esta entrevista, y ahora seguimos opinando con nuevos datos. Bueno, gracias por estar con nosotros, Olga. Un gusto para mí. Igualmente. ¿Qué mirada tenés de esto, de esta historia que para mí es medio de una película, ¿no? Mira, creo que por suerte, por desgracia, tuvo la atención que tuvo por haber sido hallado al lado, primero en la zona norte de Capital, que es de como la casa la de zona Cerati, más claro. segura, digamos, que consideramos, Sí. más allá de si es una sensación o es una realidad, ¿sí? Por otro lado, el hecho de que estuviera al lado de la casa de Cerati, porque Sí. casos así, desgraciadamente, Ajá. ocurren muchas veces, pero pasan desapercibidos, ¿sí? O muchos nunca se encuentran y quedan en la nada. Sabemos que en esa misma semana hubo que rastrear entre los chicos que se habían perdido entre esa edad, que había muchos, y si uno empieza a mirar las páginas, empieza a ver que había muchos chicos perdidos o que pensaban que había sido una vida de hogar. A eso también se enfoca Missing Children, etc. Sí. Por suerte, bueno, primero tenemos que dar gracias de esto, de que tenemos un muy buen equipo científico, que es el equipo de antropología forense, desgraciadamente por nuestro pasado, que está compuesto no solo de antropólogos, sino de médicos, genetistas, hay biólogos que se encargan de isótopos atómicos. Ellos identificaron, ¿no? Los huesos, esos huesos que les llegó los identificaron. Claro, porque lo que hicieron fue identificar más o menos de qué época eran, Sí. y después en base a eso también, primero por los restos, además que no pudieron, que no entraron en putrefacción, que son los plásticos, como la media, la corbata, Claro. el chip del casino, Sí. el llavero plástico, etcétera. Determinaron que la muerte era posiblemente de tipo homicida por el tipo de lesiones que tenía, y determinaron que tenía entre 16 y 19 años por el estudio de los restos óseos, que eso lo hacen los antropólogos generalmente. Una vez que hacen eso, empiezan a buscar chicos de entre 16 y 19 años perdidos más o menos en ese rango de años, y encuentran a este chico, le piden el ADN a la madre y se hace la comparación. Y así. Bueno, yendo un poco más adelante en el tiempo de lo que es el estudio de este caso, nosotros, por lo que sabemos ya de este tema, que hemos ido analizando muchísimo, absolutamente todas las partes del mismo, Diego en teoría fue después del mediodía a la casa de una persona, a la casa de un amigo. Se supone que, o se piensa por parte del fiscal, que sería la casa de Christian Graf. ¿Esto quiere decir que terminaron con su vida de día? Porque
dice que se va sobre las 4 de la tarde o incluso antes, ¿no? Si no me equivoco. Entonces, ¿a qué hora terminaron con la vida de Diego? Tendría que ser de día, ¿no? Por lo que se supone que nos debemos creer que nadie vio nada, que nadie escuchó nada, siendo que ni siquiera había ese paredón que se ve actualmente en los vídeos. O sea, tuvieron a Diego ya muerto en aquella casa, supuestamente de los Graf, y luego lo enterraron de noche. Es que realmente es algo muy, muy macabro lo que se hizo aquel año 84, ¿no? En aquella casa, supuestamente, ¿no? Si lo pensamos de esta manera. Entonces hay que ver aquí un contexto, qué personas pudieron haber facilitado que se desprendiesen de ese cadáver de esa forma, cavando ese hoyo sin que nadie viese nada. Es que, ostras. Y luego el tema de las fotos, de si hay alguna foto grupal de cuando Diego y Graf iban al mismo curso. ¿Por qué no hay ninguna foto sobre eso? Porque realmente se solían sacar fotos de todos los compañeros, ¿no? Entonces es como que falta ahí esa foto, ¿no? La foto que confirme tal cosa. Si llegan a que es él. Claro. Ahora, con todo esto que estamos viendo, lo que va pasando, esta familia Graf, Cristian, la persona que aparentemente va a ser convocada a declaración indagatoria, ¿qué ves vos, digamos? ¿Qué imaginás vos, que tenés mucho más herramientas que cualquiera de nosotros para analizar un caso? Mira, te digo desde mi punto de vista como criminalista. Sí. Por empezar, yo quiero hablar con algún diputado. Tenemos ahorita planteado armar una reunión con un diputado, porque yo creo que la ley tiene que cambiar, porque no puede ser que en otros países no caducan los homicidios. No prescriben. Y se sigue la investigación, no prescriben. Entonces, se puede seguir la investigación y hacer interrogarlo como imputado, más allá de que se niegue, podés tener otras evidencias, ¿sí? Sí. Y tratar de llegar a la verdad. En este caso, tengo entendido que lo van a interrogar por encubrimiento, porque los restos fueron encontrados hace menos de 3 meses, trato de dar excusas y de distorsionar la investigación, etcétera. Sí. Y está comprobado que la tumba estaba dentro de la propiedad de la casa de esta persona. Hubo intentos de desviar también la investigación, diciendo que pudo haber sido, o ensuciando a la víctima, pero también prescribió, que es otro tema. Sí. Y aparte, también, justamente, si hubiera sido de ese tipo, quizás podrían haber está el hecho de que vos podés ir a la policía y comentar que es un hecho de defensa propia. Sí. Y no está tan penado, no vas a enterrar. Y yo, personalmente, como criminalista, viendo las lesiones, que tiene una lesión cortante en el pecho, en la altura de la 4ª costilla, y que tiene intento de desmembramiento, yo no creo que vos, o sea, en medio del año escolar no puede no haber evidencias y que ninguna otro dueño en la propiedad, había una hermana, estaban los 2 padres, que nadie vea nada. Tan rápido no pueden limpiar, y hacer un pozo. Eso por un lado. Por otro, esta persona que ahora se ha hecho conocida, que es Cristian Graf, era menor también, de la misma edad. Sí, claro, y eso es otro tema que también tenemos, que es el tema de la supuesta inimputabilidad. No es inimputable, en realidad lo que pasa es que decide el juez de menores la pena cuando la persona es menor de edad. Sí. O si fue el padre, porque tampoco sabemos quién fue el que cometió el delito. Vamos al caso. Y tampoco tiene por qué testificar. A ver, lo que te está dejando claro esta experta es que el asesino o asesinos están dentro de ese seno familiar. O sea, esto es lo que piensa muchísima gente, pero también expertos en la materia. También Graf dice que no conocía a Diego, ni siquiera que estuvo desaparecido. Y aparte, él se demora como más de 3 meses en presentarse a la fiscalía o al Tribunal de Justicia. Y hay una profesora que recuerda incluso que dieron días libres para que los chicos salieran a buscar a Diego Fernández. Entonces, lo que se sabe es que Cristian se ausenta durante 4 días después del hecho. No se acuerda de esos 4 días, y no se acuerda, pues después de 3 meses que se hayan encontrado esos restos ahí, ha tenido tiempo para hacer memoria, para buscar en sus entrañas, en su cerebro y en todos lados para acordarse del maldito día en el que desaparece Diego Fernández, o incluso que tenga alguna idea de aquella época. Me parece muy loco que realmente diga, bueno, es que no me acuerdo de nada de él, ni siquiera que estuvo desaparecido.
A ver, es flipante que diga eso. Igualmente, en eso yo, por ejemplo, yo creo que la baja de la imputabilidad también le permite tener un defensor oficial y que no decida todo el juez y eso y que se puedan analizar las evidencias y resolver realmente casos. Sí. Acá en Argentina algún solamente, en otro sentido. nosotros tenemos acá los crímenes de lesa humanidad, lo que nos prescriben, solamente eso, ¿no? En Argentina. Claro, pero eso terminó en el 83 porque terminó y eso es del 84. Claro. Con lo cual no lo van a poner como eso. No lo pueden poner como lesa humanidad. Ahora, uno se pone en la mente, a ver, intenta ponerse en la mente de un criminal o de cómo, si vos sabías, si alguien de esa familia de 4 sabían que había alguien enterrado, ¿cómo convivir, no? ¿Cómo conviviste 40 y pico de años como si nada? Bueno, ahí te puedo dar mi opinión con la maestría en psicología forense. En Sí. general, ya de por sí matar a alguien o sea, vos muchas veces ves, y que tengo que ir a juicio dentro de poco, que matan a alguien conocido, ¿sí? Y vos ves que generalmente le dan el golpe por atrás o lo ahorcan por atrás, que te lleva unos sólidos 2 minutos más o menos. ¿Por qué? Porque la culpa de verle la cara viéndolo sufrir les cuesta mucho. Hay que apuñalar a algo que es un delito de ira generalmente, Sí. pero después las tareas para encubrirlo significa que te importa, básicamente el otro lo estás viendo como una cosa y estás pensando en encubrir y salir impune y no estás pensando en el otro como una persona, no te está preocupando la familia que está sufriendo que no lo encuentra y que de hecho murió el padre buscándolo. Sí. Hay una falta de empatía importante y eso a veces es una mezcla entre la crianza y hay componentes genéticos, a veces se dice, según algunos estudios. Bueno, ¿pudo haber sido una sola persona la que lo mató? ¿O acá sí o sí tuvieron que actuar 2 por lo menos? Matarlo lo pudo haber matado una sola persona porque lo único que se encontró, lo que se encontró, porque tenemos en contra el hecho de que el tejido con el tiempo desapareció. Entonces hay cosas que no sabemos si murió por un shock hipovolémico. El cuchillo en el lugar no lo encontraron, entonces, o lo que sea el elemento que hayan utilizado para matarlo. Entonces ya tenemos con que... Ya, es verdad que el tema del cuchillo, cuchillos o sierra o lo que hayan utilizado primero para terminar con la vida de Diego, que tenía un golpe, ¿no? en la costilla, y luego los otros artilugios que supuestamente pudo haber usado el que terminó con su vida para deshacerse del cuerpo, ¿no? Para un descuartizamiento, pero como no eran asesinos seriales, pues no consiguieron hacerlo, no llevaron a cabo ese descuartizamiento de ninguna de las maneras. Y finalmente ahí se dejó el cuerpo, ¿no? Aún así, yo lo que pienso es que sí puede ser una persona la que terminó con la vida, o sea, una sola persona la que mató a Diego, pero luego hubo otras personas que llegaron a la casa, vieron eso, estuvieron allí, sabían que allí hubo un cuerpo, hubo encubrimiento, familiar o no, creo que es bastante evidente. Que el elemento desapareció eso. Ahí tenés otro encubrimiento. Sí. La tumba no era muy profunda, con lo cual tiene que haber emanado olores. Claro, claro. Otra cosa, los olores, mirá vos, claro. Yo particularmente creo que sabían, habrá sido un secreto familiar, pero que lo trataron de encubrir, no pensaban que esta obra nueva los iba a sacar a luz. Quizás pensaron que ya no quedaba nada, porque lo cierto es que muchas veces no quedan. Depende mucho, hay cuerpos que se pasan por... Ya, habría que preguntar también a las personas que vivieron en aquellos años en las casas aledañas, ¿no? Porque eso de emanar olores, un cuerpo que está ahí desde ese año, que nadie oliese absolutamente nada en ningún momento, seguro que hay algún testimonio que puede llegar a decir, pues ostra, nos pareció por esto, nos pareció por lo otro, pues sí que recordamos que en algún momento hubo algún olor pero no le dimos mayor importancia. No sé, eso creo que también sería importante. Por eso no voy a empezar a explicar cosas técnicas, pero hay cuerpos que se mantienen más o cuerpos que se mantienen menos. Por eso recuperamos a veces momias y hay veces que no recuperamos nada. Claro. Si uno quisiera, trato de ponerme en la mente de un criminal, si uno quisiera ocultar un cuerpo, hubiera hecho una tumba, un pozo más profundo, ¿no?
no casi sobre la superficie. También, o hay veces, hubo un caso, pasa que hay muchas variables que te entran en juego y que este tipo de gente piensa o no piensa según la capacidad intelectual que tengan. Te doy un ejemplo. Hubo un caso en España que fue muy gracioso para mí, por lo menos porque yo soy criminalista, Sí. que mataron a una persona y lo llevan con una carretilla, lo ponen en el mismo auto del propietario y justo pasa el auto de Google Maps. Entonces Sí. está la imagen cuando están poniendo el cuerpo No, en el baúl. no me Y digas. era muy azaroso que justo pase el auto de Google Maps. Casualidad, la casualidad. Bueno, en este La- caso también. Y la casualidad le jugó en contra, porque aparte España tiene muy baja tasa de homicidios. Claro. Entonces, que justo pase en un pequeño pueblo, justo pase el auto de Google Maps escaneando y te vea cuando está metiendo el cuerpo en el baúl y que se vea bien la forma, era raro. En ese caso fue casual. Pero hoy día justamente también tenemos ciertas ventajas, por ejemplo, que se investiga antes las desapariciones de chicos, etcétera, y que se pueden rastrear las se pueden hacer, y tenemos también más cámaras, que Sí. depende también de la resolución, pero tenemos más elementos como para poder resolver ciertos homicidios. Claro. En esta también hay una gran casualidad, ¿no? Esa medianera que aparentemente no sé si se cayó sobre el otro lado y bueno, y ahí aparecen los huesos. También eso no es lo de Google Maps que contás, pero es una casualidad que permitió. Sí, y aparte que parece que uno de los obreros había estudiado un poco de mi carrera, entonces se dio cuenta que eran huesos humanos y no eran huesos de tipo Claro. de animal o algo, porque a veces también piensan, bueno, son los huesos de un perro y no le prestan atención. Sí. Algún hueso habrá visto. Claro, porque mucha gente decía que había visto el vídeo donde el albañil había dicho lo de son huesos humanos, porque había gente diciendo lo sabía porque había estudiado medicina y tal, que fue muy muy claro al momento en el cual vio esos huesos. Por ejemplo, una mandíbula, algo que le hizo pensar, esto no es de un caballo ni nada por el estilo. Sí. Y también están las excusas que decían, bueno, acá hubo un establo. Y yo me Bueno, pregunto, a eso- ¿cuándo hubo un establo? A En el eso quería ir, 1700. a eso quería ir, Olga, porque los albañiles que declararon ya ante el fiscal López Perrando han contado estos detalles, ¿no? Que bueno, a vos te llama la atención Miraba a través de la medianera. Eso, y miraba. preguntaba y decían, bueno, pero acá pudo haber un cura, creo que antes había una iglesia. Todas esas hipótesis Antes- que iba tirando como para sacarse No, a la para gente de encima. justificar. Sí. Claro, sí. pero primero la antigüedad no te daría. Pero segundo, suponete que hubiera sido un establo, no sé hace cuánto tiempo. Esto era ciudad de Buenos Aires, Sí. ¿no? Que en el 1500 o en Claro. el 1200 acá había un establo. Claro. Y también De hecho, puede dijo, ser que se puso primero. viste que dio. A ver, también he visto como muchos comentarios de gente diciendo de el hablar por qué lo mataron, que era poner en juicio a la víctima, o sea, a Diego Fernández, y buscar victimizar al victimario. En realidad tampoco creo que esto sea tan así, sino que más bien siempre se busca ver el perfil de la víctima, si realmente Diego había hecho algo o no a Christian Graf u otras personas, como por ejemplo el Adrián Farías que dice algo así, pues nosotros también queremos saberlo, porque eso puede ser un punto bastante importante a la hora de analizar el caso. Otra cosa es que luego nos lo creamos, evidentemente, pero el perfil de la víctima siempre es importante a la hora de analizar casos criminales, en qué círculo se movía, qué cosas hacía este chico, si realmente, por ejemplo, en ese momento le gustaban mucho las motos, y podría haber algún tipo de problema en ese club de excursionistas, en las aulas, no sé, todo ese tipo de cosas, y los contextos, la fecha en la cual fue terminado, qué es lo que había en aquella fecha, no sé, me parece bastante importante todo eso. El perfil de Diego creo que es clave también. Otro ejemplo dijo que había traído un camión de tierra para la pileta, para nivelar. Sí, pero la pileta está en la otra punta, Sí. primero. Claro. Y segundo, la pileta no te meten un muerto y no te das cuenta cuando la tienen que volcar. Y también es importante escuchar testimonios que hablen mal de la víctima, porque evidentemente su familia no lo va a hacer, sus amigos no lo van a hacer,
prácticamente nadie ha hablado mal, pero me refiero que si hubiese algún testimonio de alguna persona que diga, bueno, pues a mí me copió los deberes en clase por esto y por lo otro, o un día hizo esto en mi casa, o me tiró la basura un día, cualquier cosa, ¿no? Estoy poniendo ejemplos sin más, pero me parece también importante eso, que salga alguien diciendo alguna cosa mala, que pueden ser cosas malas, pero sin más, cosas cotidianas, ¿no? En las cuales erramos, todas las personas cometemos errores, ¿no? Pero eso no tiene nada que ver con que lo haya matado. Aquí estamos tratando de conseguir justicia y de saber la verdad de este caso. Claro, claro. Cuando cae, si hubiera un cuerpo, te darías cuenta. Sí. No, yo hago hincapié sobre, a ver, imaginando, ¿no? Claro, esto no sabemos nada, sobre un secreto de la familia. Vos tenés, hay una chica que es la hermana de esta persona que ahora está en boca de todos, Christian Graf, la hermana, que está viva y que seguramente será convocada a declarar. Está la madre, una mujer muy mayor. Ellos viven todavía, o sea, de 4 que vivían ahí en aquella época, ahora son 3. Es decir, yo creo... Ya es que el testimonio de la madre y de la hermana son claves, ¿eh? Creo que no debe ser fácil mantener un secreto de familia cuando vos tenés a un fiscal adelante que empieza a preguntarte, ¿no? Bueno, eso por empezar, lo que vamos a depender mucho va a ser de la capacidad del fiscal para hacer el interrogatorio. Acuérdate que también no están obligados a testificar contra familiares, Exacto. pero yo en particular, también está en vuelvo a lo mismo, la moralidad, porque por ejemplo, yo tengo 2 hijos varones. Vamos a empezar por lo lógico. Sí. Generalmente matar por un apuñalamiento con una mujer es difícil porque no tenemos la fuerza superior del tracto del área superior, a no ser que estemos muy entrenadas, etcétera. Vos sacarías entonces, vos dejarías de lado a la mujer como la autora del crimen. Me parece menos probable. O sea, no quita que hay mujeres que tienen mucha fuerza, pero Sí. en realidad, en general, no. La mayoría de las mujeres tenemos más fuerza en el tracto inferior. Sí, hay que ver, bueno, mirá, volvamos al punto de que el chico tenía 16 años, que no era muy alto, habría que ver la edad de la hermana de Christian Graf o la madre, que tal vez sí es una persona Lo que mayor. mencionan es que le decían jirafe que era alto. Eso mencionó un compañero que igual hizo ciertas aseveraciones que no sé si son ciertas y que si son ciertas ya prescribieron por los años. Sí. Bueno, y a Christian Graf le llamaban jirafa, o sea que era una persona que para ese momento era como muy alta con respecto a sus compañeros. Pero parece que era un chico alto, deportista, etcétera. Con lo cual, también es un chico deportista, etcétera. Deportista, sí, juega al fútbol. Sí. Sí. Eso es otra cosa que también me puse a pensar. O sea, es un chico deportista y se ve amenazado con un cuchillo. Normalmente lo lógico es que quiera huir. Claro, claro. Con lo cual no va a ser tan fácil encontrarlo, atraparlo si fuera, o sea, tenés que estar en buen estado físico también vos. Sí. Un otro chico vendía motos. No, la persona que ahora está sospechada arreglaba motos ahí en la casa, ¿no? Claro, entonces quizás fueron, por más que sea una desaveniencia, a veces pueden escalar las discusiones en desaveniencia, por ejemplo, una discusión por cuánto le está cobrando, le cobra un extra porque una pieza, el otro se enoja, eso pasa, Sí. Desgraciadamente, y dependemos mucho de la capacidad de regulación emocional de la persona para no escalar a algo más agresivo, ¿sí? Bueno, pues a ver, según la experta lo que está analizando es el contexto familiar. Dice que el crimen se queda ahí, en la familia Graf, evidentemente, en los varones, presuntamente, y que las otras personas seguramente sepan algo y es un secreto que no sé si van a poder guardar mucho más tiempo si es que algún fiscal de turno pues pide que vayan a declarar, que den su testimonio de lo que saben o no y ahí veremos si podemos sacar alguna nueva pista para este caso que seguramente saldrán noticias en los próximos días. Se va a intentar determinar quién fue el que acabó con la vida de Diego Fernández Lima, un crimen ocurrido hace más de 40 años. Con la ciencia forense obviamente se va a intentar buscar la verdad de este hecho, la verdad de una desaparición de un familiar que llevaba buscándose desde hace 41 años y que aparece el cuerpo casualmente donde vivía una familia y un hombre llamado Christian Graf que era compañero suyo de la escuela. Obviamente tenemos muchas informaciones
informaciones en los medios de comunicación de la Argentina. Estos hallazgos que los forenses aseguran que este hecho es muy rico en evidencia forense porque se han hallado muchas cosas, obviamente las pertenencias, el tema de ADN, están buscando también si hay otro perfil genético diferente en los restos, algo que va a ser bastante complicado después de tantísimos años, pero la ciencia forense ha permitido revelar gran parte de la realidad de una tragedia que había permanecido oculta durante más de 4 décadas. Vamos a ver qué es lo que dice también un investigador forense, que vamos a analizar un poco sus dichos en televisión. Es que varios criminólogos han hablado sobre esto. La antropología forense ha sido clave, obviamente, para la recuperación de los restos humanos y reconstruir el contexto en el cual se desprendieron en esa zona. ¿Qué es lo que dicen los forenses? ¿Realmente hubo un intento de descuartizamiento? ¿Hubo más cosas? Ahora, lo de determinar quién era la víctima, esto ya está. Lo que falta ahora es lo que es complicadísimo, evidentemente, en cualquier tipo de caso, ¿no? Que sería encontrar a los culpables, encontrar la autoría, la responsabilidad y la motivación de por qué hicieron esto. Y obviamente hay muchos datos. Tenemos que vivía en esa casa colindante a donde vivía Gustavo Cerati, que justamente desapareció a unas cuadras de distancia. Tenemos por aquí un mapa, si no me equivoco, que vamos a mostrar. Bueno, aquí van a mostrar el mapa que os estaba comentando yo también en anteriores directos. Porque él había pedido plata, se iba a tomar un colectivo. Nada de esto, entiendo, interpreto, habría ocurrido. ¿A él lo encuentran en alguna parada? A él lo ven por última vez en Monroe y Estomba, a donde está yendo Camila Barral en este momento. Es la última vez en esta esquina del mismo barrio, a 5 cuadras de su casa, donde saluda a aquel amigo de la familia. Él, Diego, a él me refiero, después camina estas 8 cuadras hacia la casa de Graf, Avenida Congreso 3742. ¿Qué lo unía a Graf, además de ser compañero de colegio? Lo de las motos. Curso, tercer año en el 84. La pasión y el amor por las motos. Porque Cristian arreglaba motos y porque Diego tenía una moto muy llamativa en aquel momento, que el día que desaparece Diego por la mañana había utilizado la moto, porque ese día no había tenido entrenamiento matutino en excursionistas. Y su hermano todavía la conserva. Su hermano la conserva. Sí, Digo, la única relación que hay entre la persona sospechada del crimen de Diego es que arreglaba motos y que Diego tenía justamente una motito. No hay otra relación más allá de haber sido compañeros. Ahora, ¿no eran amigos? Hombre, cuanto menos es importante, ¿no? Lo que se está diciendo. Amigos de la escuela, o sea, no amigos, sino compañeros de escuela, habían ido a la misma escuela, compartían una afición por las motos justo en el momento en el cual desaparece, y aún por encima, este chico desaparece a unos minutos de la casa de este señor. Pero bueno, o sea, ¿cómo que son poquitas cosas? Creo que es importante. Son 3 cosas muy clave. O sea, fijaos dónde lo ven por última vez. O sea, estaba yendo literalmente a su casa. Es que es de locos, o sea. Pero ¿cómo se puede decir que sean como pocas cosas lo que hay? Luego, evidentemente, se habrá que determinar si este señor es culpable o no lo es, o su familia lo es o no. Pero los restos estaban allí. Él parece, o se presupone que sabía que los restos estaban en su casa, y aún por encima este chico hace 40 años desaparece al lado de su propia casa. Es que vamos a ver, claro, obviamente hay muchos indicios y la fiscalía los tiene. Fijaos en el mapa que sale aquí, 10 minutos andando desde este punto donde supuestamente lo ve, esta esquina en Monroe, donde esto es donde supuestamente ven por última vez a este chico. Sería en este lugar. Esta sería la esquina donde lo ven a Diego Fernández Lima, si no me equivoco. Por esta zona lo debía de ver ese último testigo, que de hecho creo que es la persona que nos comentó en alguno de los vídeos que hicimos. Bueno, no, se ve desde 2013, pero bueno, básicamente no hay más fechas en Google Maps. Aún así, más o menos sería esta la última esquina. Y luego la casa del señor Graf sería, pues obviamente más para aquí, a 10 minutos andando.
con el supermercado ahí cerca, y aquí estaríamos hablando de la casa de este señor, colindante a la de Gustavo Cerati, en la avenida Congreso, en el 3732, ¿no? Si no me equivoco, que sería la casa, ¿no? Aquí vemos un poco de la misma en esta avenida en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Sinceramente, el mapa es claro. Muy llamativa en aquel momento, que el día que desaparece Diego por la mañana había utilizado la moto, porque ese día no había tenido entrenamiento matutino en excursionistas. Y su hermano todavía la conserva. Su hermano la conserva. Sí, Digo, la única relación que hay entre la persona sospechada del crimen de Diego es que arreglaba motos y que Diego tenía justamente una motito. No hay otra relación más allá de haber sido compañeros. Ahora, ¿no eran amigos? ¿por qué no lo conocía la familia? Claro. Vamos. A ver, Cami. Ah, perdón. Ya volvemos, Cami. Ya volvemos. Estamos en Ya volvemos, Cami. Para. Vamos a volver a Camila, pero dame un adelanto. ¿Por qué decimos que uno de los obreros, de los trabajadores de la obra, vio muy nervioso a Christian Graf? Dame un adelanto. Pregunto, si vos están haciendo arreglos en la casa de tu vecino y no tenés nada de qué preocuparte y están sacando las plantas de la medianera, ¿por qué vas a ir y venir y preguntar cosas? Bien, volvemos a Camila Barral. Dale, Cami. Sí, este es el último cruce a nivel que hay hacia la parte de Monroe y Estomba, ¿no? Esta intersección donde se lo vio por última vez, ¿sí? Es decir, hay un recorrido bastante largo, son 5 cuadras, tal vez no es tan largo, pero sí bastante dificultoso llegar de acá a la casa de Christian Graf, teniendo en cuenta que hay pasos a nivel que ya estaban presentes en ese momento, hay que cruzar la estación de Coglan y luego... Bueno, a ver, son 10 minutos, tampoco es una travesía por el desierto, ¿no? Llegar a la casa de Christian Graf, que está a unas 3 cuadras de la estación, ¿sí? Y esta es la esquina donde se lo vio por última vez, Estomba y Monroe. Vamos a acercarnos a este lugar. Ahora hay un cruce bajo nivel, claro, en este caso en la zona de Estomba al 2500. ¿En aquel momento en existía este cruce bajo a nivel? ¿Existía en 1984, no julio estaba. del 84, existía este paso bajo a nivel? No. No estaba. No estaba. No. En aquel momento existía ese negocio de motos ahí en la esquina. No, los negocios que están presentes en la esquina no. Lo que sí podemos acreditar es que todo el camino tiene casas muy antiguas. Claro. Como les decía, casas inglesas de ese estilo. Pero la realidad es que esta intersección Monroe y Estomba al 2500 es esto. Ya tiene negocios locales mucho más nuevos, ¿no? Claro. De hecho, bueno, están viendo el de motos, después hay otro. Dos de motos. Pero es un dato importante que este paso bajo nivel no existiera en aquel momento. ¿Por qué, te preguntarás del otro lado? ¿Qué cambia? La visión, el panorama, Claro. el observar a Diego, identificar a este chico de 16 años de una esquina a la otra, claramente, y saber que se trataba de Diego. Y no hay una confusión. La visión era mucho más amplia, mucho más limpia. Y al mismo tiempo no había el movimiento de vehículos que existe hoy en la actualidad. Era otro tipo de tránsito en la década del 80 en la Argentina. Pero No había A ver, evidentemente ha pasado muchísimo tiempo y eso hace que ese testigo pues cobre relevancia, cobre fuerza. Básicamente él se acuerda perfectamente. Testimonio bastante clave, básicamente por lo que estamos viendo, ¿no? Porque justamente la casa quedaba a unos 10 minutos. No sé cuánto se tardaría en aquel momento, si se tardaría más o menos, pero vemos que la distancia es bastante corta, ¿no? E importante para determinar eso. Quería ver también un poco qué es lo que comentaban desde los expertos forenses, los doctores en criminología, porque creo que es una parte fundamental del caso, primero para determinar los restos y luego, evidentemente, para ver esa escena del crimen y las pistas que pudieron haber dejado los asesinos. Parte del expediente y habla, en una parte dice el fiscal, estamos hablando de López Perrando, al elevarlo al juez,
Le dice, entre otras cosas, bueno, a ver, analicemos. Encontramos un cadáver enterrado a poca distancia de la superficie, 67 centímetros. Intentaron desmembrarlo, tuvo una muerte violenta, un apuñalamiento. Quisieron, bueno, con este hecho, confeccionaron una fosa con dimensiones mínimas posibles, de escasa profundidad y tamaño. Estoy leyendo textual, lo que constituye un ocultamiento precario e improvisado. Por ende, estos factores, dice el fiscal, permiten inferir que el homicidio fue un hecho imprevisto y sorpresivo. Es decir, no fue planificado. Que pudo haber tomado por sorpresa al autor, es decir, al homicida, al asesino, o bien haber ocurrido en circunstancias en las que éste no disponía del tiempo suficiente para un ocultamiento más elaborado. La ubicación del enterramiento en un sector del fondo del predio, mirando desde el fondo de la casa, de la vivienda, hacia la izquierda, cerca de la pileta, ¿no es cierto? En un sector del fondo del predio, refuerza la hipótesis de que el hecho sucedió allí mismo y que el ocultamiento del cuerpo de la víctima se materializó inmediatamente tras haber sido consumado el homicidio. Ojalá alguien me hubiese enseñado esto cuando empecé a hacer trading. Paso 1. Abris TradingView. Es decir, a ver, lo que cree el fiscal es que quisieron deshacerse del cuerpo en el lugar donde fue el homicidio, donde lo apuñalaron, pero a mi entender ahora, de lo que dice el fiscal Raúl, lo quisieron siempre tener a la vista. Es decir, dominado el lugar, más allá de que se lo podrían haber deshecho, qué sé yo, llevarlo al poco tiempo, pero tenés que tener un estómago para desenterrar un cuerpo y sacarlo, exhumarlo y todo eso. A ver, y también sobre esto hay que decir que lo que dijeron los expertos forenses es que ellos no estaban estableciendo las causas de la muerte, sino que describían como alguna de las lesiones, esa lesión cortopunzante que hablaron a la altura de la cuarta costilla derecha y algunas lesiones en miembros inferiores y superiores que posiblemente eran de otro tipo de arma, ¿no? Que de hecho se asociaba primero esa lesión, la costilla, con un supuesto cuchillo y las otras con otro cuchillo, básicamente por un intento de manipulación y a la hora de intentar deshacerse del cuerpo de esa manera. A ver, coincido con vos, Javier, y imagino que estarás de acuerdo conmigo que está muy bien descrito el hecho y muy bien analizada la prueba. ¿Coincidís? Sí, muy totalmente. Bien. Sí, está claro. En la inteligencia que el autor del hecho podría ser alguien de la que viva en la finca o que ha tenido acceso a la finca, claro que sí. Fíjense que curiosamente se coloca, la sepultura criminal se provoca en la medianera, que es el lugar más alejado, digamos, de la zona habitada de la casa. Pero luego entran a jugar otros factores. Si nosotros hablamos de un homicida como un individuo, cerramos los ojos y pensamos en un individuo que enrosca un silenciador en una pistola semiautomática Walther P38, o que está subido a la torre de una iglesia con un fusil con mira telescópica, ese es el homicida de Hollywood. Con el que lidiamos mayormente nosotros todos los días es con personas comunes que sufren circunstancias estresoras iguales o mayores que la misma víctima. En esa inteligencia es como, fíjense que el mismo fiscal está describiendo lo que ocurrió. Se vio, el hecho fue improvisado. Yo coincido, lo vengo diciendo hace días ya, que este es un hecho que no tiene, no presenta aspecto de haber sido planificado, de tener actos preordenados, de tener, para nada. Este es un hecho que se precipitó. Una discusión, un acto violento, una cuestión personal, no lo sabemos. Llevó al empleo del arma blanca por un determinado impulso. Hasta me animo a pensar que puede haber sido una emoción violenta. Eso. Hasta puede haber sido una emoción violenta. Emoción violenta entendida en una reacción del momento por una agresión, por una pelea, una discusión, saco el cuchillo y te mato. Sí, a ver, también tú fíjate que en realidad está diciendo el abogado de Christian Graf que ni siquiera se acuerda de este chico, de Diego Fernández Lima. Lo segundo es que no sabía que el cuerpo estaba allí. Las preguntas que, si esto llega a ser cierto, que personalmente no lo creo, estaríamos hablando de que esta persona se tiene que estar haciendo muchísimas preguntas. O sea, ¿cómo pudo llegar el cuerpo de un chico con el que iba a la escuela a su propia casa?
o está encubriendo a alguien o evidentemente sabe algo más de por qué ese cuerpo está ahí. Es que no hay más, sinceramente. Exacto, instinto y automatismo. Sí. Como eso es la emoción. O me defiendo, instinto, ¿no? Sí. y automatismo. Sí, el trastorno mental transitorio incompleto. Pero hasta eso puede haber sido. Entonces, se produce el hecho y ahora, ¿qué es lo que tenemos? Lo que, insisto, compromete más al criminal. Entonces, ¿cómo hacemos para poner distancia con el criminal? Cavamos rápidamente una sepultura criminal que, insisto, en el 99,9% de los casos es de muy escasa profundidad. A ver, y yo, sinceramente, para el tema de los casos prescritos, personalmente, me parece que, por una parte, no me tiene mucho sentido, pero por otra, lo que a mí me parece es que este chico nunca se dio por muerto, o sea, sino que estaba como desaparecido. Desaparecido desde los 80. Llevaba 40 años desaparecido, o sea, su familia aún lo estaba esperando realmente. Pero en mayo de 2025 es cuando ahí se determina que fallece Diego Fernández Lima. Y luego, evidentemente, se hace este análisis a los restos y tal. ¿Por qué realmente aquí cabe la prescripción? Es que me parece que no tiene ningún tipo de sentido que quepa la prescripción en este caso. Básicamente porque, uno, el caso no se investigó nunca. Dos, estaba como desaparecido. Y tres, hace tan solo 2 meses atrás es cuando se determina que la persona que se encuentra esos restos casualmente era Diego Fernández Lima. Entonces, ¿por qué no tienen que responder ante la justicia los asesinos, ya sea la familia Graf u otra persona que haya cometido este hecho? Es que personalmente creo que no tiene ningún tipo de sentido eso. Y en el lugar al que se tiene acceso porque no puede evacuar el cadáver. ¿Intentó previamente el descuartizamiento? Yo creo que sí. Y vio que también es una tarea harto compleja. Por eso es posible que una sola persona haya gestado todo esto. Descuartizar a una persona no es una cosa que se puede hacer en segundos o en minutos. Raúl, hay otra certeza, es perdón. más, muchas veces cuando nuestros equipos de médicos legistas ven un descuartizamiento hecho de manera sencilla, enseguida nos dicen hay que buscar a una determinada variante social que son los que tienen más habilidad para eso. Alicia, Sí, ¿cómo lo ves vos esto? Porque vos sos una especialista también y sos Sí, muy quiero saludar a experimentada en la mente gusto, criminal. Mucho gusto en saludarlo. A ver, ¿Cómo está, doctora? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué le parece esto? Habría que ver si ahí donde está el cuerpo, donde estaba el cuerpo sepultado, no había un galpón de pronto, o un tinglado, o un algo. Muy bien. Ese es un punto que sería muy interesante también, porque en A ver, y durante todo este tiempo nunca olieron nada, porque obviamente los cuerpos emanan olores muy fuertes. Los dueños de esa propiedad en ese jardín y demás nunca percibieron nada. No sé. Parece que hay una complicidad ahí bastante grande, ¿no? Personalmente vemos como que... y también, fíjate la pregunta que me hago, ¿quién en sus cabales viviría con un cuerpo enterrado en su jardín durante 40 años? Es de locos pensarlo así también, ¿eh? En cuyo caso, ahí pudieron haber estado estos dos chicos en alguna situación incómoda que de pronto ha sido sorprendida por el adulto. Un tercer actor. Exacto, Alicia. por el padre de Graf, que es al que no podemos entrevistar porque el hombre está muerto. Sí. ¿No No podemos es cierto? entrevistar ni se puede imputar. Fue introducido por estos días, esa hipótesis fue introducida por algún medio. Pero, ¿sabe qué pasa, doctora? En realidad no hay ninguna evidencia de que ello ha ocurrido de ese modo. A ver, si nosotros llegamos a tener una confesión, es probable que conozcamos de manera más pormenorizada lo que ocurrió, porque acá está existiendo ahora otro problema que se instala, que nadie lo ha, aparentemente nadie lo ha visualizado, porque es muy fácil analizar, bueno, si el hecho está prescripto, voy y lo confieso. Nosotros suponemos quién es el autor del homicidio de Nora Dalmazo, en el que me tocó trabajar, que fue un hecho de delito contra la integridad sexual seguido de muerte. Sí, sí. ¿Y qué ocurre? Está prescripto. Ni siquiera se puede ir por él.
Es probable que los fiscales cordobeses que están trabajando con mucha inteligencia y mucha vehemencia lleguen a llamarlo alguna vez a indagatoria y avancemos un poco más. Pero en este caso todos sabemos que la prescripción, además de público y notorio, y además es una cuestión es un instituto de derecho público. El magistrado que determina que el hecho está prescripto, él mismo debe decretarlo, ¿verdad? Ahora, hay otro problema, que acá hay una acción judicial que no está prescripta, y no me estoy refiriendo al encubrimiento, ¿A cuál se la refiere? acción civil. La acción civil comienza su plazo de prescripción desde que se tiene noticia. Se tiene noticia cuando fue, ni siquiera cuando fue hallado el cuerpo, cuando fue identificado, individualizado, exactamente. O sea, Y ahí Raúl, vos estás hablando de, acá hay una vía legal más, que es obviamente civil y no La penal, indemnización donde civil. la familia Sí, sí. de Diego Fernández Lima puede decir, ¿qué tal? Yo quiero que me indemnicen los ocupantes de la familia, de la casa de la familia Graf, porque tenían enterrado ahí el cuerpo de mi hijo, de mi hermano, según quien haga la denuncia. Lo vengo sosteniendo hace días ya, y mucho cuidado, que si uno piensa solamente en cuál puede ser el resarcimiento que resuelva un juez civil en nuestro país para una familia que sufrió 41 años de semejante sufrimiento y calvario, tenemos que pensar en una cifra inconmensurable. Luego, independientemente del resarcimiento civil, tenemos otro problema que es el castigo social por este hecho. Claro. Son dos fenómenos que van en paralelo a la cuestión penal que tiene que ver con la prescripción. Yo creo que Ya al final lo que se ve es que están muy apretados esa familia, obviamente. todo esto es lo que está siendo analizado por las partes. Ambas partes entiendo que deben estar en este análisis, ¿verdad? Y una parte va a actuar ofensivamente con todo su derecho y la otra va a actuar defensivamente también con todo su derecho, ¿no? Doctor, y en esto de, perdón, yo vuelvo y estoy mirando esas imágenes que se obtuvieron en las últimas horas por dron, que nos dan realmente una perspectiva de lo que es ese jardín. En esto de instalar la pileta al ras de donde se encuentra el cuerpo, ¿hay también un intento de encubrirlo, de poder tapar esta situación? No se puede leer de esa manera, porque digo, el cuerpo está hace 41 años, la pileta hace menos y es justo ahí. Pero eso es por lo general, se me ocurre, porque se busca instalar o armar una piscina en un lugar a donde el sol y las orientaciones diferentes del sol según... No, eso en el común de los casos. Es muy subjetivo. Claro. Es muy subjetivo. Pero yo les quiero contar una cosa. En año 2008, Lomas de Zamora, provincia de Buenos Aires, un un jovencito de 15 años, mató a su compañero, también de 15 años, lo mató con armas blancas improvisadas, armas blancas impropias, cavó una sepultura criminal en el jardín, en el patio jardín, y enterró el cuerpo en ese lugar, él solo, 15 años. Lo tapó, aplanó toda la superficie de manera, porque yo conservo en mi archivo toda la colección de fotografías y videos, aplanó totalmente la superficie de manera que prácticamente era imperceptible. Luego, la madre es la que, enterada por la confesión del hijo lo que había ocurrido, hace la denuncia en la policía y ahí va la policía científica y recupera el cuerpo. O sea, les cuento un hecho que ya ocurrió, para que no haya necesidad de especular. Claro. Una sola persona... Claro, para que realmente podamos ver que sí podía haber sido el caso aquí. Una joven de 15 años Pudo realizó hacerlo. todas estas maniobras. Claro, porque Christian Graf en ese momento obviamente era menor, pero le llamaban el jirafa, ojo también con eso, ¿no? Porque era una persona como muy grande y tal, ¿no? En aquel momento. Pudo hacerlo en un hecho que ya conocemos que ocurrió. Claro. Luego, también hay que explorar esto. Si el hecho se le va a enrostrar a alguna de las personas que se está mencionando, no nos olvidemos que era menor en aquella época, ¿eh? También. También, exacto, es verdad. Ojo, la verdad es que este doctor en criminología ha dado con todos los puntos clave del caso en relación a quién puede ser el culpable y si lo es Christian Graf, porque es el único que actualmente está imputado por encubrimiento, ojo. Así que bueno, seguiremos viendo y también os dejaré con más noticias del caso de...